Hola, soy Andrés Jiménez y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 44º café con un exjugador que revolucionó el juego en los años 80 y 90, pasando por equipos como el Cotonificio de Badalona, se me complica un poco, Juventud de Badalona y finalmente Barcelona, donde consiguió 18 títulos en 12 temporadas. Pero es que además también fue un jugador súper importante en la selección española que consiguió la primera medalla olímpica de nuestra historia, esa plata olímpica en los Juegos de Los Ángeles 84. Andrés Jiménez, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Además me ha hecho gracia el 44 programa, ¿Has cuando visto? el 4 es mi número y el 4 más 4, que era el 8, que también llevaba en la selección, es mi número. O sea, es curioso estas casualidades, pero bueno, lo hemos cuadrado. Ha salido redondo, ¿eh? Sí, sí. No estaba hecho aposta, si te soy sincero, no estaba hecho aposta, pero oye, ni Ha tan mal. salido perfecto tú, perfecto. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación, que además debo decir que ha sido súper rápido. Te escribí y me dijiste, por supuesto, perfecto, no hay problema, lo miramos. Así que es muy de agradecer cuando, pues eso, personas como tú se ofrecen de manera tan rápida y sencilla para hacer este tipo de cosas y al final perder un poco tu tiempo conmigo y con todos los oyentes y los espectadores. Mira, para mí, te voy a explicar muy fácil. Para mí, primero, no es perder el tiempo. Que sepas que a personas como a mí el baloncesto nos ha dado mucho y a cualquiera como tú o con cualquier otro bueno, que quiera promocionar el baloncesto desde cualquier vertiente, pues hombre, qué menos que dedicarle un poquito de tiempo y al menos siendo así, pues una cosa respetuosa y agradable y tal. Pues me he encantado, me tienes a tu disposición. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a empezar. Primera pregunta, que es pregunta de rigor, le cae a todo el mundo. ¿Quién es Andrés Jiménez? Pues mira, al resumirlo un poco esta pregunta, es básicamente yo diría que es un tipo que por una casualidad de la vida se le presentó una muy buena oportunidad y no la desaproveché. Y en ese caso, en mi caso personal, la vida me dio un giro de 180 grados desde donde estaba hasta donde finalmente llegué. Hmm. ¿Por qué baloncesto y no otro deporte? O sea, ¿de dónde viene tu pasión por el baloncesto? ¿Quién impone esa semilla del baloncesto en tu Pues casa? Iba a decir en ti, pero es cierto que fue en casa, porque los tres, ¿no? Si no me equivoco, los sí, tres hermanos jugasteis. fue de manera escalonada, sí. En mi caso fue casual. Bueno, yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Carmona. Hace muchos años el baloncesto en esa zona no se parecía en nada a lo que actualmente es. Entonces, bueno, un grupo de chavales que eran mayores que nosotros, pues les dio por empezar y bueno, y me llamaron. Yo la verdad es que era muy alto ya entonces, con 13 años medía 1,97, era bastante alto y claro, pues bueno, pues el baloncesto, pues perfecto, esto es lo mío, porque aquí es donde... Y ahí empecé bueno, y ese es un poco el origen de todo, ¿no? Empezar en un pueblo que en principio el baloncesto ni yo me hubiese imaginado para nada bueno, pues que podía haber llegado a las cimas donde llegué, porque no me lo planteé en absoluto ni estaba dentro de mis previsiones que eso pudiera ocurrir. Ujú. Si no me equivoco, empezaste a jugar con 13, ¿no? En el colegio Beato Juan Grande de Carmona, Sí, ¿puede ser? así es, así es. Sí, Pero es sí, que fue muy rápido, porque a los 15 ya fichaste por el cotonificio sí, de Badalona, de sí. Badalona, sí. Sí, te lo explico un poco. Ahí es donde está el tema de la casualidad de la vida. O sea, yo estoy en el Beato, era el colegio donde estudiaba, y entonces, pues bueno, aparecía en aquella época, había unos anuncios que ponían por televisión la Federación Española de Baloncesto, que era Operación Altura. Entonces, proponían a chavales, porque lo que estaban buscando en aquella época eran chavales altos, porque en España no había jugadores altos, a diferencia de otros países, pues aquí, bueno, la media en general, claro, ahora ha subido, pero en aquel momento la gente era en general bajita y buscaban gente alta. Bueno, ponía una serie de tablas con edades y medidas, yo tenía 13 años y 1,97, tenía más que de sobra para acceder, bueno, y escribí, vamos, como aquello que escribes a lo que sea, y me respondieron.
Y entonces fui a una operación altura en Cáceres, donde habíamos 300 chavales parecidos, sí, sí, 300 chavales muy altos, algunos muy jóvenes como yo, otros más hechos. Y bueno, estuvimos 15 días. Claro, en ese momento yo los conocimientos técnicos de baloncesto que tenía eran muy pocos, porque en el pueblo, pues la verdad es que los entrenadores que teníamos sí que tenían muy buenos conceptos a nivel de principios y de luchar y de tema de equipo, pero claro, no conocía, eran simplemente unos voluntarios, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se hizo un informe de cada jugador, eso lo supe después, en los cuales en el mío pues ponía bueno, que yo era un chaval muy voluntarioso, que sí, que era alto, que me movía bien, pero claro, que de baloncesto no tenía ni idea. Y eso, claro, eso se quedó ahí. De manera que, claro, yo no me vuelvo a llamar nadie más. De los 13 a los 15 años, pues yo sigo en Carmona. Estoy a punto realmente de dejar el baloncesto porque yo tenía que estudiar, o sea, al final. Y de repente, pues me aparecen dos directivos del Club Cotonificio de Badalona, que era un club importante en aquel momento. Llegamos a quedar terceros de la liga. Cotonificio era el patrocinador, que era una fábrica de algodones y tal, y era el que patrocinaba. Me llegan esos dos directivos, que se ven con mis padres, pues bueno, que me querían ver y ficharme. No estaban interesados en mi manera de jugar, porque ya sabían que yo no iba a jugar bien, pero sí que querían ver si realmente tenía esa altura bueno, y que me movía bien. Y resulta que el tema fue que ese informe que me hicieron, que muchos rechazaron, y por eso a mí ya no me llevaron, porque había jugadores que luego estuvieron jugando en el Real Madrid, en otros equipos, de esos 300 que nos llamaron, tres o cuatro, de allí de la zona de Sevilla, pero a mí no me llamó nadie. Pero en este caso, bueno, a Aito García Reneses, que era un entrenador del Cotonifida en ese momento, que luego ha entrenado muchos más equipos, pues estuvo, bueno, le pasaron, porque él era la primera vez que era seleccionador de la selección juvenil española, y él fue buscando, o le iban pasando. Entonces, bueno, fue mirando muchos informes y aparecí yo por allí. Y como él, o sea, concretamente sí que era un jugador, o sea, un entrenador de formación, pues bueno, pues vino. Supongo que miraron a otros, pero bueno, en el caso, pues bueno, a mí me tocó esa varita de oportunidad. Y entonces me trajeron aquí a Badalona a probar, porque eso fue en noviembre, hasta Navidades, a ver un poco cómo iba la cosa. Yo, la verdad, pues bueno, para mí encantado, porque a mí me gustaba jugar al baloncesto y claro, venir aquí. Y entonces ya a partir de ahí todo se disparó. Yo en Navidades, cuando ya volví, que había estado prácticamente 3 semanas o 4 semanas entrenando, pues había dado un cambio espectacular. Y bueno, y a partir de ahí, pues ellos ya me ficharon y desde ahí, pues bueno, fue ascenso, bueno, de una manera pues muy rápida, sí. Sí, sí. Ahora que nombrabas a Aito, eh, ¿qué ha supuesto, qué supuso Aito para tu carrera profesional? Porque, como dices, él fue el responsable de que fueses a Badalona, pero es que luego con el Juventud también volviste a coincidir con él, si no me equivoco, y otra vez en Barcelona. O sea, a lo largo de tu carrera profesional, digamos que Aito estuvo, no sé si los momentos más importantes, porque ha estado en los momentos en tu primer fichaje, ¿no? Como decías, que fue Mm, responsable de que fueses allí. Luego en Juventud otra vez volvisteis a coincidir. En la primera etapa de Barcelona, creo que otra vez. mm. ¿Qué supuso Aito para ti? Bueno, mutuamente diría, porque en el primer caso, evidentemente, es gracias a que él, digamos, da ese paso de querer verlo, pues evidentemente yo tengo una oportunidad. También efectivamente el cotonificio, porque voy a parar a un club. Es un poco un caso similar como el de Fernando Martín, que también empieza como yo a los 15 años, porque coincidimos en la primera concentración de la selección junior en Navidad, en Semana Santa. Los dos, él lo ficha al Estudiantes, que también es un poco parecido, porque el Estudiantes, al igual que el Cotonificio, no era un club como el Real Madrid o el Barcelona, estaban un poco obligados a hacer cantera, con lo cual ya desde el primer momento, pues yo cuento con el apoyo del entrenador en el sentido de que confía en lo que puede ir haciendo. Yo obviamente me entrego al 100% a nivel de entrenar, entrenaba 3 veces al día y luego un equipo que en cuanto, vamos, ya ese mismo año ya debuto
un partido en Liga Nacional. Entonces, pues, y a partir de ahí, como me decía la pregunta, pues bueno, fueron coincidiendo. En este caso, después del Cotoneficio, que bueno, que al final me vendieron porque el equipo desapareció, porque económicamente no podía. Entonces, Aito fichó por la Peña. A mí en ese momento también me interesaba para seguir formándome la Peña. También fueron, en mi caso, 3 temporadas. En el caso de Aito fueron 2. Él se fue antes al Barcelona. Y luego pues vino la oferta del Barcelona y de nuevo, pues bueno, a mí me interesaba y también fueron, bueno, pues todas esas temporadas gloriosas que empezamos a ganar 4 ligas seguidas, que a la historia del Fútbol Club Barcelona eso no había ocurrido hasta ese momento. Sí, sí, totalmente. Fuiste un jugador determinante, pero yo diría que determinante dentro de la pista, pero también fuera. Y lo digo por lo siguiente, justo como comentabas, ¿no? Bueno, luego llegaremos al punto en el que fundaste incluso la Asociación de Baloncestistas Profesionales, ¿no? Que eso también Sí, es sí. algo a lo que me refiero, ¿no? De determinante e importante también, no solo dentro de las pistas. Ahora luego llegaremos a ese punto, pero lo decía por justo lo que comentabas, ¿no? En el 83, si no me equivoco, es cuando el Cotonificio de Badalona pierde el patrocinador, ¿no? Es que he estado buscando información sobre eso Sí, y digo, a ver que me lo acabe de confirmar para... Pues yo no te vaya a lo ser que lo explico, no diga te mal. preocupes. Sí. Y entonces tienen que renunciar a la plaza de ACB por falta de liquidez, ¿no? Porque no hay suficiente dinero al perder el patrocinador. Ya había palabrado una especie de fichaje, de traspaso con el Barcelona, Sí, pero no querías ir a Barcelona porque tú pensabas que para tu formación era mejor o sea, seguir en el Juventud, ¿no? Pero en ese momento, en la liga, pues estaba algo así que se llamaba como el derecho de retención. efectivamente. Entonces, claro, tú lo que hiciste fue una acción que, digamos, que sentó un precedente legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la liga, que fue presentar ante la Federación Catalana un expediente por incumplimiento de obligaciones por parte del cotonificio para solicitar tu carta de libertad y poder ir a jugar donde tú querías. A partir de ahí, pues ya el Barça renuncia al fichaje y por fin entonces puedes fichar por el Juventud de Badalona, donde, como decías, estas 3 temporadas. Claro, el efecto de todo esto es que, como decías, se suprimió legalmente este derecho de retención que hasta entonces había en el baloncesto español. Así es. Por eso es por lo que digo que determinante en pista, que ya veremos que efectivamente fue así, pero también con mucha repercusión fuera, porque esa acción tuya hizo que se eliminara pues eso, un derecho que hasta entonces estaba en el baloncesto español. No sé si lo he contado bien Sí, o me he sí, dejado sí, alguna sí, sí, cosa. sí. El idea general es perfecto, sí, sí, sí. A ver, es un tema muy técnico, pero bueno, que estás interesado también y lo resumiré. Efectivamente, en ese momento, claro, han pasado muchísimos años. En ese momento Mm, fue un auténtico boom y un auténtico escándalo esto que estamos hablando, ¿eh? O sea, nosotros nos tuvo, a mí personalmente, a mi familia, bueno, todo un verano, 3 o 4 meses, muy complicados porque piensa que efectivamente, a mí, fíjate cómo son las cosas. A mí el Cotonificio me ficha, el Carmona obviamente le da la carta de libertad porque el club de procedencia te tenía que dar una carta de libertad gratis, lógicamente porque Carmona ¿qué va a hacer? O sea, el Carmona claro. lo que quería era lo mejor para mi futuro porque era un club, pues eso, de amigos. Y el Cotonificio en el que prácticamente no cobro. Y el Cotonificio, llegado al caso, pues bueno, pues me vende. ¿Vale? Entonces, quiero decir, claro, a mí no me importaba el hecho de que obtuviera. El problema es que, claro, el que más pagaba era el Fútbol Club Barcelona. Mm, Y a mí, en ese momento, yo había tenido llamadas de todos los clubes, pero vamos a centrarnos en o sea, en los dos más grandes, en el sentido del Barcelona, el Madrid, pero también el Juventus. Y me había llamado Lolo Sainz del Madrid, muy interesado, Aito, por supuesto, pero también había una peculiaridad. En el Barcelona, su entrenador era Serra, eh, era característico de que jugara prácticamente con 5 jugadores y a mí no me había llamado Serra. Entonces, claro. quiero decir, tampoco, yo tenía también, te he de decir, para que no se tome, 19 años, en eso, 19 años, ya teniendo que decidir sobre mi futuro, ¿vale? Mi padre falleció cuando tenía 17 años y digamos que me obliga a madurar de manera inmediata. Y entonces eso me hace tomar una decisión. Yo realmente tenía una oferta económica mucho más interesante en el Barcelona, la podía haber tenido incluso en el Madrid, pero
yo veo que y siempre lo he creído y lo sigo diciendo, para tú ir a un club grande, tú tienes que estar bien formado como jugador, o sea, mínimamente maduro porque es otro tipo de presión, es otro tipo de requerimiento. Y yo era muy buen jugador ya, pero yo, y el tiempo afortunadamente acerté, me necesitaba un poquito más de solvencia para poder responder a eso. Y entonces decido irme al Juventud con muchísimo menos dinero, pensando y teniendo en cuenta que con lo que te he dicho, con esa responsabilidad, que si yo me lesiono en ese momento, una lesión grave, se me acaba todo. Bueno, y hago esa apuesta y afortunadamente pues me sale bien. La Peña tenemos 3 temporadas muy buenas con un equipo muy joven que además engancha muchísimo la afición. A mí, bueno, no solo me sirve para sentirme orgulloso de esa etapa y de lo que aporto al club, y además, pues bueno, ya entonces soy un fijo en la selección, estamos en el Mundial de Colombia, que quedamos por primera vez España, queda cuarto de un Mundial, el europeo de antes que quedamos medalla de plata, yo ahí ya estoy jugando, y la plata olímpica famosa claro, que acabó siendo el tercer máximo anotador del equipo y el máximo anotador de la final. Claro, yo con ese currículum yo ya tenía confianza de sobras para saber que iba a llegar al Barcelona y que a mí en mi puesto difícilmente me iban a quitar del sitio. Entonces, claro, ya era totalmente diferente, pero este fue un poco la apuesta que al final, pues bueno, pues salió bien. Claro, no, y al final se basa, yo lo leía y digo, si es que al final este hombre lo que quería era poder decidir dónde quería jugar. O sea, era tan fácil como eso. Sí, sí, ¿Sabes? así es. Y entre medio es lo que tú dices. Y bueno, y otra cosa que me he ido enrollando y se me ha olvidado. Tú piensas que en ese momento hacemos eso, pero eso no es tampoco lo que provoca, porque esa carta a la federación, pues sí, pero al final en instancias deportivas, bueno, todo es no es como una instancia, digamos, en instancias judiciales de administración, ¿no? Entonces, aquí había también otra carta que nosotros teníamos y que yo la iba a hacer, o sea, había una posibilidad, si se negaba, que el jugador jugase, o sea, estuviese un año sin jugar o jugase fuera. Entonces, yo ya había pactado con la Universidad de St. John's, con Lucas Neseca, que si a mí no me dejaban jugar donde yo quería, yo me iba a ir a St. John's a jugar un año, que era duro, ¿no? Porque, claro, era irme a Estados Unidos, a Nueva York, a tener que estar, es decir, era lo que había. O sea, digamos, y ese órdago no lo puedes decir porque sí, o sea, efectivamente yo me iba a ir. Pero al final, claro, ahí, con todo eso, es cuando se dieron cuenta que decir, bueno, pues más vale pájaro en mano y pillamos y cerramos este tema y esto lo solucionamos y se anula esto que no tiene sentido, porque si no, esto se va a convertir en que, bueno, pues a lo mejor cada jugador va a empezar a hacer cosas de estas. Y ese fue todo con ese detalle último que es así. O sea, yo, si no hubiese sucedido, yo me hubiese ido ese año que tenía que cumplir a St. John's University, lo tenemos todo pactado y hubiese vuelto libre y hubiese fichado entonces para el equipo que hubiese querido. Es que iba leyendo y me parecía, no sé, digo, es que me parece un dato súper interesante, determinante y que quizás no haya mucha gente que lo No, sepa. Y digo, claro, al ponerme a buscar información y tal, lo leí y dije, ostras, esto es importante, esto es importante. no, Y no, no, entonces, sí, sí, esto es así, o sea, fue un claro, y además esto de San John's que te digo, yo creo que esto publicado, cosas de estas, pocas veces ha aparecido, lo he explicado, pero pocas veces ha aparecido, pero sí, sí, así fue. después de esta etapa en el Juventud, ahora iremos Sí, a selección, ¿eh? Porque sí, sí, en sí. selección también te pones a mirar. Es que, claro, realmente podemos decir que se te podía considerar como el primer cuatro, entre comillas, ¿no? El primer cuatro moderno o algo así, porque ahí te utilizaba un poco como de tres y medio. Ese alero grande que puede jugar de cuatro también, pero que... Entonces, que eso ahora es muy común, jugadores Sí, grandes pero muy hábiles y que pueden estar jugando perfectamente de 3 y pueden estar defendiéndose también de 4, que corría bien el contraataque, tiros de media distancia, que ahora por desgracia se van perdiendo, pero sí, los efectivamente. tiros de media distancia, que me parecen, vamos, un básico, determinante, defendías también como un base, quiero decir, al final
digamos que eso, un 4 moderno, un 3,5, no sé, es una cosa que entonces no se veía. No, Y yo creo que eso fue uno de los grandes determinantes en la liga y durante toda tu etapa en Barcelona. De hecho, en esa temporada, en la 86-87, que es la primera, si no me equivoco, que fichas por el Barça, sí, es justo cuando hacéis el triplete este histórico, el primer triplete, ¿no? De Liga, Copa del Rey y Copa Korak. sí, señor. Eh, ¿Qué supuso para ti conseguir? Porque ahí realmente eras joven, o sea, estamos hablando como si hubiese pasado muchísimo tiempo, pero Con que no sé qué tendrías, 21, 20, 21. 21. Con 21 es llegar y besar el santo, ¿no? Como, como dicen. Bueno, Eh, sí, sí. Piensa que había además mucha presión. mm, Otro de los hitos era que en ese momento yo ficho como el jugador con el salario más alto que se había fichado en ese momento en baloncesto. ujú, Es decir, que yo ya entro con 21 años con una presión de que aquí no se ficha a un tío de 21 años, o sea, para ganar títulos. Que no claro. estamos hablando de un tío de 28 o de un tío de 25, no, no. O sea, a un tío de 28. Y bueno, yo ya estoy preparado para hacer eso y efectivamente. Entonces entramos y encadenamos. El primer año yo sigo jugando de cuatro, ¿vale? De hecho, eso empieza en la etapa de la Peña, del Juventud, que jugamos tres hombres altos. Jugamos un triángulo de hombres altos, que eso luego se traslada al Barcelona. En ese momento de la Peña, pues era uno que se llamaba Schulz, que era el americano, Kazanowski, que era un canadiense que fichamos, y yo. Y jugamos un triángulo interior porque en aquel momento, bueno, y mucho periodo del que yo jugué de los 80, ya en los 90 se empezó a abrir un poco más los espacios con la línea de tres y esto, pero el juego interior al principio era fundamental. Entonces, con ese esquema, empezamos el primer año del Barcelona, porque no estaba Udi Norris aún en el primer año del Barcelona, y hacemos ese triplete que ganamos también además la Intercontinental, o sea, lo ganamos todo menos la Liga Catalana, o sea, ese primer año lo ganamos todo. Y a partir de ahí empiezan duelos con el Real Madrid y entonces, bueno, aparece esta alternativa. Claro, si el Real Madrid gasta un extranjero que tiene dos para fichar en uno que me defienda a mí, pues nuestros pivos están más liberados. Es decir, Audi Norris puede jugar contra Fernando Martín en lugar de jugar contra otro pivot americano. Claro. ¿Vale? Eso también tiene un punto negativo en mi caso, que sí que lo han valorado mucho desde el entorno del Madrid. Aquí un poco menos, porque claro, ¿qué sucede? Que mi juego era muy, muy bonito, muy espectacular como cuatro, porque es lo que tú dices, era un jugador rápido, da contraataque, con mucha puntuación. Claro, como tres, yo no había empezado ni me había formado como tres. De hecho, ya me había formado muy tarde como cuatro. Entonces, claro, yo tengo que adaptarme al juego de tres. Entonces, o sea, yo podía tener un tiro bueno de media distancia, pero claro, un tiro de larga distancia me costaba. Yo podía tener un movimiento rápido con dos, tres botes y algunos revés o algún cambio de mano, etcétera, pero claro, moverte desde más lejos ya significa cuatro o cinco botes, más técnica individual. Con lo cual, claro, yo lo que aprovechaba era sobre todo el rebote de ataque, el juego de espaldas contra un jugador más joven, más pequeño que yo, el poder defender de tres a un tres más pequeño y anularlo. Pero claro, eso a nivel del público son detalles que sí que los valoran dentro, porque eso nos hace ganar títulos, pero claro, a nivel de público o a nivel de estadística tampoco queda muy reflejado. Por eso en esa parte yo también digo que en este caso el entrenador y el equipo se encuentran con un hombre, en este caso con un jugador, que está dispuesto a renunciar a eso por bien del equipo. Es decir, yo renuncio a eso porque al equipo nos va bien y nosotros ganamos, porque mi juego era muchísimo más vistoso como cuatro. Pero gracias a eso, pues nosotros pues vamos encadenando esas ligas y como dices, y ese jugador que luego se hizo muy importante, que era un jugador polivalente, porque luego han sido mucho más importantes los jugadores. Puedes tener especialista, pero también es muy importante el jugador es polivalente porque es muy complicado para el equipo contrincante, o sea, defender y plantear cosas, porque lo mismo te puede jugar un poco dentro, te puede jugar fuera, te puede defender a uno, y eso da mucho juego. Y eso, la verdad es que nos dio una gran ventaja. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que a nivel de palmarés, que ahora lo comento, creo que
te dio un poco la razón, ¿no? De lo que estás comentando ahora. En las 12, perdón, temporadas, como había dicho en la presentación, 18 títulos, que son 7 ligas, 4 seguidas, en el Sí, 87, sí. 88, 89 y 90, que esto no había Ujú. pasado nunca. ¿No? 4 Copas del Rey, una Copa Korak, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, una Copa Príncipe de Asturias y 3 ligas catalanas. Ujú. Poca gente, no sé si alguien se podrá acercar a esto que estamos diciendo. De todas estas ligas, o de todos estos títulos, si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? Hombre, por la repercusión que tuvo, la tensión que tuvo, yo creo que no solo yo, todos los que formamos parte de eso, hombre, sobre todo en el Barça, en el Madrid me imagino que se quedarían con temas victorias. Fue la famosa que se llamó la Liga de Petrovic, esa fue antológica, porque la Liga de Petrovic es cuando, claro, nosotros empezamos a ganar, claro, el Real Madrid, porque aquí en todo eso la parte bonita, aparte que también jugamos, ganamos ligas a la Peña y tuvimos otros, pero los enfrentamientos Barça-Madrid eran espectaculares en aquel momento. Siempre lo han sido, pero en aquel momento, porque claro, el Madrid no está acostumbrado a que el Barça pues empezara a ser determinante. Sí que había conseguido algunas ligas, bastantes más Copas de Rey, pero lo que era liga ya dominante. Entonces, claro, empieza a fichar todo lo que puede de todas las maneras posibles. A nivel de treses, a nivel de alguno dentro, y entonces pues ficha a Drazen Petrovic, que era entonces un jugador joven con una calidad espectacular, siempre lo ha sido, con una calidad espectacular, y evidentemente dice, esta es la nuestra. Y efectivamente, esa liga empieza, nosotros creo que llegamos a tener un parcial de 4 o 5-0 en diferentes competiciones que habíamos tenido, ¿no? Ellos empiezan muy fuerte. Pero bueno, se va girando. Nosotros es verdad que en toda esa época en el fútbol de Barcelona siempre hacíamos un poco eso. Por eso nunca ganamos la Liga Catalana, porque es un torneo que es prácticamente de pretemporada. Y nosotros nos íbamos poniendo bien a medida que la liga iba avanzando para llegar lo más fuerte posible hasta el final. Y bueno, y ocurrió un poco eso. Pero claro, los 5 últimos partidos de los playoffs finales fueron con muchísima tensión, muchísima tensión. El Madrid necesitaba ganar porque sabía que si no esto bueno, se le iba de las manos. Y bueno, y eran a tensión en el campo del Madrid, eran tensión en el nuestro, y ya llegó ya el último partido que fue muy tenso. El anterior también lo fue. Ya a nivel arbitral también había mucha tensión y yo recuerdo pues ese último, pues con mucha tensión acumulada, hombre, fue divertido y tal, pero es verdad que un poquito no tendría por qué haber llegado a tanta tensión, pero bueno, visto con el paso del tiempo, la verdad es que, claro, porque Drazen, que luego cuando fue a la NBA se convirtió en un jugador mucho más maduro que desde luego un jugadorazo, pero es verdad que en la época que estuvo en el Madrid era más marrullerito y entonces hacía muchas provocaciones y eso, la verdad, a nosotros estábamos muy picados con toda esa historia y bueno, pues fue un partido muy tenso y por eso guardo mucho de haber ganado ese título en especial en casa porque bueno, fue antológico. Eh, Siguiendo con esta línea que comentabas de la rivalidad con el Madrid, eh, en el 97, si no me equivoco, ganasteis la liga y creo que es la única que el Barça ha ganado en pista del Real Madrid. ¿Verdad? En Efectivamente. toda la historia, creo, si no me equivoco. Es decir, para dar un poco de contexto de cómo de importante era la rivalidad, que ahora también la es, ¿no? Pero es verdad que ahora, pues cada vez aparecen otros equipos que se van colando en ese antes histórico dúo. Ahora ya no es un dúo, ahora ya son más los que pueden entrar ahí en esa lucha. Pero efectivamente la rivalidad era durísima. Y solamente se ha conseguido en toda la historia esa liga en campo del Madrid en el 97. En nuestro caso sí, ¿no? Y ahí ya me pilla como capitán. Mis 3 últimos años son de capitán. Ganamos 2 ligas seguidas de 3 que vinieron. La anterior la ganamos en la retirada de Epi contra el Unicaja. También fue una final apoteósica, preciosa contra el Unicaja. Pero esa en concreto, bueno, yo ya en esa última parte ya tenía una labor más de sexto hombre, pero también estoy súper orgulloso porque yo creo que en esa no jugué mucho, jugué unos 12 minutos, pero metí, me parece que fueron 12 puntos, prácticamente sin fallo, o sea que
que interviene de una manera, aunque no mucho tiempo, del estilo como un poco como le pasaba a Felipe Reyes en la parte final de su carrera, ¿no? Que juegas poco, que también al ser veterano, pues bueno, es verdad, es mejor que lo asumas porque tampoco estás para jugar más tiempo, pero bien dosificado, sales, daste el máximo y al equipo no solo no nota ningún bajón, sino que en un momento determinado, pum, pum, pues da un piquito para arriba que es muy importante. Y esa era un poco la labor que ya más hacía en la parte final. Bueno, y qué importante, yo ya afirmaba tener a un jugador pues como tú, como Felipe, veterano, porque además, más allá del trabajo que puede hacer en pista, el que puede hacer dentro, ¿no? En Por los supuesto, vestuarios. O sea, por eso, supuesto. ¿qué supuso ser capitán después de todos estos años en el Barcelona, el momento en el que eres capitán del equipo? ¿Qué supone para ti? Porque son 12 temporadas, son muchas temporadas, ¿eh? Hombre, un honor. El tema del capitán en un equipo, en todos los equipos, ¿vale? Pero en el caso del Barcelona, para mí, es un honor y una gran responsabilidad. Ya tu mentalidad es totalmente diferente, ya no eres solo un jugador, sino que eres o sea, eres, digamos, alguien que piensa además a nivel de club, lo que interesa de cara a los otros jugadores, en el vestuario tienes que hacer un papel pues eso, de la mayor positividad, de que todo vaya bien. A mí me encantó. Piensa que el primer año, esto está escrito, cuando nos hace la presentación, no hacíamos presentación, pero ese año se hizo una presentación, Salvador Alemán, que era el gran directivo que teníamos, hizo una presentación a principio de temporada. Yo sobre todo quería que, bueno, en algún momento sacaremos el tema, pero el ganar la Euroliga era mi ilusión máxima porque venía de una generación que habíamos conseguido muchas cosas, pero la puñetera Euroliga no la habíamos ganado. Y esa primera presentación, digo, bueno, cuando voy a hablar, digo, mira, si la afición estáis con nosotros, yo os prometo que nosotros estaremos en la Final Four de París. Piensa a principio de temporada, ¿eh? Principio de temporada, a prometer que estás en una Final Four, que eso es jugársela a todas. Pero quiero decir, yo quería demostrar el nivel de vinculación y de entrega que tenía y que iba a demostrar. Que evidentemente la afición estuvo con nosotros y nosotros estuvimos en esa final, que fue desgraciadamente la que no ganamos por el famoso tapón de Brankovic y tal, que si no lo hubiésemos rematado. Eso iba a preguntar porque, claro, entras de capitán y son dos finales seguidas, ¿no? De Euroliga, la En 95-96 y la Roma, en Roma y en París, 96-97. sí, señor, sí, sí, sí. Ujú. ¿Cómo se lleva? Porque es que al final encima, o sea, yo me puse el vídeo y todo, ¿no? Digo, voy a verlo. A ver si tan claro era, o es que, porque claro, antes ni había instant replay ni nada, pero es que en directo te pones el vídeo y es que es clarísimo en directo. O sea, que es clarísimo que toca el tablero Lógico. primero. Fíjate la paradoja que nosotros tenemos en el Museo del Barça, al final la FIBA, porque esa noche, es decir, claro, cuando allí fue ya todo, no se paraba, no se paró el partido, claro, vaya, meten, venga, el partido se acaba, claro, el partido no se ha acabado, esto se tiene que repetir, bueno, fue toda una noche laboriosa con el Stankovic, bueno, era imposible. Pero la FIBA firma una carta oficial reconociendo oficialmente por escrito que ese tapón es ilegal. Dices, hombre, es increíble, ¿no? ¿Y a mí Pues de qué me bueno, sirve una carta? Dame el yo trofeo. dame la copa. Claro, joder. Dame la copa. Por eso te digo, no hace falta mirar, o sea, puedes mirar, puedes interpretar lo que quieras, pero para que la FIBA llegue a reconocerlo, o sea, más claro el agua, pues nada, pues así ha quedado, ¿qué le vamos a hacer? Ya, pero yo eso es que, o sea, sigo sin entenderlo. O sea, si tú lo reconoces, Sí, 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 pues así es pues la ya palabra. está, ya se ha acabado. O sea, pues la liga para el Barça. Es que es así. O Así sea, es, la Euroliga, perdón. así fue, quiero decir. Entonces, claro, ¿qué se podía haber hecho en aquel momento? Difícil, difícil más, porque, claro, ¿qué haces? ¿Montas un escándalo? Es que es difícil, es difícil. Pero claro, una vez que el partido se acaba, que ya dan por finalizado, que empiezan a entrar medios de comunicación, todo, ¿cómo echas eso para atrás? Se intentó por todos los medios, pero no hubo manera de echar eso para atrás y de jugar esos instantes que eran segundos Sí, para sí, no sé repetirlo. si quedaban 2 segundos o tres Sí, sí, segundos desde. era una cosa sola, pues no hubo manera y bueno, y ahí se quedó para la historia el tema ese. Pero bueno, yo siempre lo he dicho porque
O sea, ya te digo, yo he tenido la suerte también en ese sentido, colocar al Fútbol Club Barcelona arriba del todo, en el sentido de estar en 6 Final Fours en 12 temporadas, no es fácil, y en 4 finales. Es verdad que no hemos tenido la suerte al final de ganarla, pero el hecho de mantener ese nivel, de estar considerado siempre como uno de los equipos punteros, quiero decir, eso no se regala, eso hay que estar. Y por supuesto que es mucho mejor estar ahí y haber hecho eso que no haber estado. Por tanto, por mucho que es cierto que ojalá lo hubiésemos tenido y que eso es una parte, pues bueno, que a todos nos ha quedado un poco ese, lo que no puede interpretarse es todo esa, digamos, conjunto de logros como una cosa negativa, en absoluto. O sea, es totalmente positivo. Ojalá lo hubiésemos rematado. Piensa que también tuvimos a un rival como la Yugoplástica al principio, que eran todos jugadorazos, que tuvimos también problemas de lesiones, en fin, circunstancias que sean, que igual que ganamos esas 4 Master Ligas dominando, pues bueno, pues en este caso pues nos tocó la China o sea, la cruz de la moneda y no tuvimos esa suerte de rematarlo. Ujú. Totalmente. Pero bueno, yo creo que el club lo reconoció y lo reconoció retirando tu camiseta. ¿No? Con ese que supone para un jugador que además ha jugado tantísimos años en un club, pues que retiren tu camiseta. Bueno, pues un gran orgullo. Eso, o sea, es difícil encontrar los adjetivos para definirlo. Para mí un gran orgullo, una gran honor bueno, realmente lo que has luchado, te has empleado, los títulos que has conseguido ganar, lo que te decía, pues se agradece que reconozcan ese esfuerzo de ser un jugador que es capaz de adaptarse al equipo en las circunstancias, que después a nivel de capitán también pues sigue marcando unas directrices para que el Fútbol Club Barcelona esté al máximo, pues bueno, que todo culmine. Yo la verdad no me lo esperaba. Bueno, quiero decir, no, yo me retiro. Mi deseo sí que fue, porque yo podía haber seguido jugando un par de años más, quizás en otro equipo, pero hablé con Salvador Alemán y era difícil porque o sea, mi ilusión era, pues eso, jugar en el equipo grande para ganar Liga, para ganar Liga Europea. Jugar en otro equipo, porque no hubiese podido jugar en un grande, claro, tenía que haber recorrido un equipo de media tabla. Yo creo que no iba a ser honesto con el equipo porque me iba a costar motivarme. Con todo los respeto, ha habido jugadores y hay jugadores que son capaces de jugar y tienen ilusión de jugar en donde sea, pero en mi caso yo necesitaba estímulos más grandes para estar motivado. Y entonces decidí que para fichar por un equipo sin poder dar el máximo, desde luego me hacía mucha ilusión retirarme en el Fútbol Club Barcelona, que es así como se lo expresé al directivo, que es el mejor directivo que hemos tenido, que es Salvador Alemán, y bueno, y él me lo agradeció pues de esta manera. Ujú. Y totalmente respetable las dos opciones. Es decir, tanto decir me Claro, retiro claro, claro. aquí como quiero seguir jugando, por Claro, supuesto. claro, claro, claro. Y yo Ujú. admiro a muchos jugadores pues eso, que son capaces de jugar y perfecto, pero en mi caso, pues no. Y claro, lo que no podía hacer es irme a jugar a un club donde iba a ir a jugar solo, pues yo qué sé, o para ganar un X dinero, tal, en absoluto. O sea, los clubs, y más cuando ya tienes ese bagaje, o sea, tienes que ir allí a jugar, a darlo todo y a dar, bueno, todo por el club que en ese sentido te está contratando, por supuesto. Claro, totalmente. Vamos ahora a entrar a la selección. Vale. Porque, claro, al final, bueno, hemos tenido que ir muy rápido, ¿no? En todo, en todo el esto de clubes, porque al final son muchos años y bueno, normalmente tenemos una hora de episodio, que aquí hay para varias horas, ya lo digo, porque preparando el episodio me iba poniendo, ostras, esta información, este dato, este no sé qué, y te pones a mirar y dices, joder, es que tendríamos para varias, para varias horas. No, te he de decir que la verdad es que, claro, tú eres muy joven, tú no has vivido todo esto, pero la verdad es que como si lo hubieses vivido, o sea, me estás comentando cosas o sea, que se nota que te lo has currado porque lo tienes, vamos, muy, muy, muy bien integrado, porque es así, sí, sí, es como si lo hubieses vivido, sí. No, te lo agradezco. Mira, si entramos en, como decía, en la trayectoria en la selección, en el 82 fue el Mundial, ¿no? En Colombia, Sí, quedáis cuartos, sí, pero, o sea, es que el marcador yo me quedo flipado, o sea, de verdad, porque me ponía a ver marcadores de la época que quizás gente más joven podía pensar que los marcadores eran mucho más reducidos, mucho más bajos, y para nada. no, O no, sea, ese tercer y cuarto puesto
contra Yugoslavia es Ajá. 119-117. Además, Sí, con sí, decisiones arbitrales del árbitro estadounidense, Manuel ajá, Reynoso, que sí, también buscando, al ver esta información me he puesto a ver el vídeo y digo, madre mía, o sea, yo invito a todo el mundo, todo esto que se ha estado comentando, tanto este, ¿no? Como el sí, tapón y tal, yo invito a la gente a que lo busque el vídeo y se sí, lo ponga, para ver que efectivamente no es solamente lo que buscas por ahí, sino que es que viéndolo, dice, si es para echarse las manos a la cabeza. O sí, sea, sí, 2+1 que no valen porque sí, dice que sí, la sí, falta es sí. antes. Bueno, es cierto que en ese partido, la gran mayoría del partido, estuvisteis por detrás, Sí, sí, pero en sí. los últimos, el último arreón, o sea, estuvisteis ahí, Sí. estuvisteis ahí. Claro, ese es digamos que es como el primer paso de unos años en selección que, bueno, empezaron a abrir y a vislumbrar un poco lo que luego, años después, hemos visto con la selección de Por Pau, ¿no? supuesto, por supuesto. Pero ya aquí, en esta época, es importante entender que para mí, al menos para mí, aquí es donde ya empieza a verse todo eso. O sea, este cuarto puesto ahí en el campeonato del mundo, compitiendo contra Yugoslavia, así como competisteis, espectacular. Y al año siguiente, en el Eurobásquet de Francia, Eh, ya tocamos la primera medalla, ¿no? La eh, medalla de plata. Eh, pero es que incluso en ese campeonato, si no me equivoco, que en fase de grupos jugáis contra Yugoslavia y es la primera vez con Petrovic ya, y es la eh, primera vez que les ganáis, sí, 90-91. sí, y a la Unión Soviética también. Ujú. Mira, En porque la el tema, semifinal, efectivamente, ¿no? Si no me equivoco, efectivamente, claro, 94-95. tú piensa que en aquel momento Yugoslavia y la Unión Soviética era más que la NBA para los equipos europeos. O sea, es que era Yugoslavia. O sea, no era Serbia o Croacia o Montenegro, es que eran todos. Ujú. Y en la Unión Soviética, no te digo, claro, no había Lituania o no había Ucrania. O sea, Sabonis jugaba para la Unión Soviética. O sea, todos los Claro. lituanos jugaban para la Unión Soviética. O sea, era lo mejor de lo mejor. Y claro, es que ahora ponlos a todos juntos, es que pasaría lo Claro, mismo. claro. Y España, o sea, España te tocaba Yugoslavia y decía, bueno, toca perder. O sea, esa era la mentalidad. Entonces, hay unos factores importantes que yo siempre le doy valor, que luego pasa con la gran selección de Gasol, Reyes, Navarro, etcétera, etcétera. Que, o sea, hay unos jugadores que, bueno, cada uno va rompiendo sus barreras o sus techos de cristal, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, hay una primera, digamos, esa selección de Colombia, hay algunos jugadores ya veteranos, Juanito Corbalán, ya, aún está Bravender, Sí. está Juanito de la Cruz, Margal. Llega una segunda hornada que había venido después a aportar, digamos, sangre fresca, por decirlo de alguna manera, Piturriaga, Romay, Nacho Solzábal. Y luego entramos dos más jóvenes, que es Fernando Martín y yo. Claro, por ejemplo, nosotros no habíamos vivido una historia de qué pasaba con Yugoslavia. O sea, nosotros los yugoslavos, digamos, pues bueno, eran los yugoslavos, quiero decir, los rusos eran los soviéticos, eran los soviéticos. Entonces, no vienes con un bagaje del pasado que te han ganado. Entonces, o sea, yo recuerdo perfectamente, o sea, a mí llegaba a la URSS, pues bueno, pues llegaba, oh, estos tíos hay que ganarles, quiero decir, están ahí. O sea, no tenían ningún complejo porque no te había pasado nada que a lo mejor te pudiese condicionar. Entonces, esa mentalidad es importante. Luego, que ya nos acercábamos, por ejemplo, ese partido que tú dices, ese estamos de un tris. O sea, ya sabemos que Yugoslavia está al caer. Eso se va integrando. A la URSS, quizás a lo mejor en el torneo no, pero ya en algún partido amistoso ya empieza a caer. Claro, esas son las cosas que marcan para que, llegado al siguiente, que se nos pone a tiro, en Nantes, ¡pum! Y en Nantes nos quita el oro Italia, no nos los quita ninguno de los grandes, nos lo quita Italia. Y luego la clave de todo, de todo, de todo, que es el cambio, que es cuando aprovecha ese triunfo para dar el cambio al baloncesto español, es Los Ángeles, que es ese semifinal contra Yugoslavia. Que ahí sí, que dijimos, este es nuestro día. Y aunque también empezamos mal, bueno, mal, no tan bien la primera parte, o sea, todos sabemos que ese es el momento de vencer a Yugoslavia y ahí es cuando Es verdad que en ese momento, cosa que luego han llegado pues, toda esta nueva generación, lo que era el baloncesto universitario de gran nivel, como fue en aquel momento, o el baloncesto NBA, aún había mucha diferencia. Pero también es verdad que lo era porque nosotros aún, o sea, todavía de los yugoslavos, los soviéticos, podíamos jugar contra ellos.
los veíamos, pero es que del baloncesto americano no se sabía nada. Quiero decir, aquí, o sea, aquí ahora vosotros tenéis, veis el vídeo, tú lo ves en directo, te vas por la noche, ves la NBA, llegas, te metes, o sea, lo sabes todo. Pero en aquel momento, si a ti te llegaba un vídeo de muy mala calidad, porque era el sistema americano que lo tenían que pasar aquí, que no se veían, no se distinguían ni los jugadores, o sea, es que no sabían ni cómo jugaban. O sea, nosotros, esa final contra los americanos en Los Ángeles, aparte de, claro, de que fue en Los Ángeles, de que era en su propia casa, pero si nosotros hubiésemos jugado 2 o 3 partiditos más, yo no digo que lo hubiésemos ganado, pero nosotros, o sea, nosotros tenemos un partido digno, porque el problema principal, fíjate lo que era, quizás me estoy adelantando, no lo he vuelto porque ahora me he No, lanzado. no, no. O sea, aquí vamos siguiendo conforme surge, no te Pero preocupes. en ese caso, en ese concreto, nuestro problema, fíjate qué problema más tonto era, que era que, o sea, ellos tienen una manera de defender a los aleros que llegaba al base, por ejemplo, Juanito Corbalán o yo Llorente o Nacho Solozaba, y tenía problemas serios para pasarle al alero, al Itu, al Epi, me tenía que abrir yo para que me pasara a mí, claro, eso ya un poco nos rompía la jugada típica, porque no teníamos la técnica individual de saber algún movimiento nuevo para deshacerte de la defensa de esos tíos cuando estaban marcando un alero, porque nadie nos había defendido así. Entonces, claro, cosas tan simples, pero no era porque o sea, simplemente es porque no estabas acostumbrado a jugar contra ese tipo de baloncesto, que luego, afortunadamente, toda esa nueva generación sí que ha convivido, además de estar Pau Gasol allí, etcétera, etcétera, con ese tipo de baloncesto, y una vez que los conoces, pues te acercas mucho más. Pero en aquel momento, uno de los detalles fue eso, es que no lo sabíamos. Claro, no, y además justo lo que comentas, el scouting que podíais tener de los americanos para el torneo era lo poco que hubieseis podido ver en ese propio torneo. Ya está, se acabó. Ya está, ya está. Claro. A Michael Jordan lo vimos, o sea, lo vimos porque fuimos a North Carolina. Bueno, todavía, claro, la gente hablaba de Michael Jordan. Alguna revista tenía una foto de la universidad. Bueno, un tío, sí, vale, un tío que es muy bueno en la universidad, no lo habíamos visto. Vamos a North Carolina y justo él viene a visitarlo. Claro, North Carolina sale a recibirlo. Joder, este tío tiene que ser importante. Pero bueno, al final es un tío de 1,98 que dice, bueno, yo qué sé, tampoco. Y entonces vamos a ver un partido que juega una selección de la NBA contra estos universitarios que jugaban. Ahí ya entonces, joder, estos tíos, esto ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Pero es eso, claro, nosotros empezamos a enterarnos de qué va la historia allí, porque no, incluso cuando hace sí, claro, venía Antonio de Miguel, pues no sé qué, pues Patty Will, pues no estoy bien, no sé qué, no sé cuánto, vale, pues se entiende, pero claro, tú no habías jugado contra ese tipo de jugador, esa manera más física de jugar, esa manera más explosiva, claro, entonces eso es lo que contrasta al principio y nos crea más problemas de los que, porque además, y ya con esto corto, yo siempre he mantenido que esa selección, o sea, ha adaptado un poquito, yo creo que prácticamente todos hubiésemos tenido un sitito en la NBA de aquel momento. Lo que pasa es que no había, o sea, cuando Fernando Martín, por ejemplo, va, no es porque Fernando Martín no tenga calidad para jugar minutos en Portland, es que simplemente a Fernando Martín no sabían ni quién era. Y lo fichan allí, o sea, lo tienen allí como un tío, porque todo, o sea, toda esa información, toda esa comunicación no es como ahora, o sea, no llega allí diciendo con unos vídeos, con una gente bien planteado, con tal, este tío, no, lo ponen allí y el pobre pues lo pasa mal, pero no porque no tuviera calidad, simplemente porque es muy diferente a como luego pues han llegado con suerte otros jugadores. Totalmente. Es que claro, ahora sale un jugador en el país más alejado de Estados Unidos y les llega, o sea, la información les llega igual. Eso, claro, es que es totalmente diferente. Coincido totalmente con lo que decías de... Yo creo que hay un símil entre vuestra selección y la selección de Pau, Navarro y tal, en el sentido de... No sé dónde lo he leído o dónde lo he escuchado, pero alguien comentaba que... Creo que los propios jugadores... Ah, no, ya sé quién lo dijo. Lucio Angulo, creo. De hecho, en uno de los episodios que hicimos aquí. Claro, él decía justo lo que comentabas, que llegaron Navarro y Pau, jóvenes, sin ningún complejo de nada, que iban allí a pasárselo bien, y claro, ellos decían, hostia, y estos vienen aquí, son muy buenos,
y vienen a disfrutar, a pasárselo bien, un torneo, pues como si estuvieran jugando en el patio de su casa. Y yo creo que es un poco lo que os pasó a vosotros, ¿no? A ti y a Fernando Martín cuando llegáis en esa primera selección, que es como, bueno, pues me han llamado, pues vamos aquí a jugar y a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que ese símil y después ya conforme van Es así, incorporándose... es así. Además, el descaro es muy importante. Bueno, o sea, con humildad, porque, o sea, yo lo estuve, a Juan Carlos estuvo en mi última temporada y a Pau también. Él todavía no pasó al primer equipo, pero estaba entrenando y él cuenta anécdota de que le hacíamos bromas y tal y cual. Y evidentemente que tenían descaro, o sea, tenían descaro porque eran buenos, quiero decir, y si eres bueno, pues es bueno que seas descarado y que, bueno, oye, pues si hay un veterano ante tuya, me da igual, pero yo te la voy a meter igual, ¿entiendes? Eso es muy importante, y estos lo tenían. Evidentemente, además, eran unos espléndidos jugadores, o sea, yo, desde luego, tiene mucho mérito, porque ellos han repetido. Nosotros, en este caso, lo que hicimos en ese momento es sí que romper esa barrera muy grande y, sobre todo, que eso representó un cambio de 180 grados en el baloncesto, porque el baloncesto en aquel momento antes de eso, pues era un baloncesto, bueno, de aficiones, de tal, la gente le interesa, pero de repente el propio baloncesto se cree que el mismo que eso es un deporte. Entonces ya se crean instituciones, se crea la CB, se crea baloncesto, una liga profesional, se crean estructuras, es decir, aquí. Entonces todo eso se hace a partir de ese cambio. Entonces, luego, evidentemente, pasaron 20 años y claro, viene una generación espectacular y entonces ya rompe esa barrera y rompe 5 barreras más, porque son espectaculares y entonces ya llegan a ponernos al nivel mundial, o sea, campeones del mundo y además a tutear sin ningún tipo de complejos a toda una nueva. Chapo. Y bueno, llegará un momento, pasará X y vendrán otros que romperán eso. Bueno, son cada uno sus fases. Nosotros, evidentemente, ya lo que hicimos está por encima de nuestra posibilidad y ellos pues rompieron lo que hasta ese momento y pusieron el nivel súper alto y me alegro por ellos y por el propio baloncesto, por supuesto. Totalmente. Voy a aprovechar porque tenemos un grupo de Telegram que quien quiera se puede unir. Ponemos el enlace también en la descripción de los vídeos, etcétera. Y normalmente cuando viene algún invitado, yo antes lo pongo el día de antes, un par de días antes. Y les digo, si queréis enviar alguna pregunta, ahora es el momento, ¿no? Y un seguidor del programa dijo, yo no quiero ninguna pregunta, simplemente quiero que les dé las gracias, porque gracias a él fue uno de los culpables de que yo me empezara a enganchar al baloncesto. Entonces, justo ahora lo que has dicho, ¿no? Pues por esta repercusión posiblemente a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues justo como dices, empezó a la gente a engancharse al baloncesto con vuestra selección y luego ya, obviamente, a nivel de clubes. Es cierto que aquí es donde tocamos las dos primeras medallas, ¿no? Bueno, no primeras porque antes creo que hay algún Eurobásquet también Sí, en la el... adelante. Ah, bueno, y anteriormente sí, había habido Mm, un Eurobasket, no me acuerdo en qué época, que hacen también, creo que alguna medalla, sí. no recuerdo cuál es. Pero así más las de tu época son estas dos, Sí, ¿no? eso La de plata en el Eurobásquet del 83, la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. sí. Pero es que luego en los torneos de los años siguientes también estuvisteis muy cerca de volver a tocar medalla. En el 85, en el Eurobásquet de Alemania, Sí. quedáis cuartos, cayendo en semifinales solamente por tres, Mm. si no recuerdo Sí, mal. tuvimos, sí, sí, y sí, sí, efectivamente, la del 85 fue de hecho, podíamos haber tenido el oro más fácil y ahí la verdad es que jugamos una semifinal contra Checoslovaquia, Hmm. que fue un partido que ese sí que fue un error nuestro no ganarlo, porque es verdad que Checoslovaquia fue en ese momento un poco el tapado de ese europeo, pero ahí sí que cometimos el error porque ahí, o sea, hubiésemos llegado a la final y vamos, con casi seguro que lo hubiésemos ganado, pero bueno, ahí pues bueno, ese partido no fue un partido bueno contra Checoslovaquia y nos desbancó bueno, un mal partido nuestro, sí. Y aún así, 95-98. Otra vez lo que hablábamos de los marcadores, Ah, ¿eh? no, 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 sí, es que se anotaba, quiero decir que bueno, en toda la época de los 80 y 90 se anotaba, o sea, y había facilidad, los jugadores con facilidad anotador. Yo no recuerdo exactamente en qué temporada, pero yo creo que si no la primera del Barça, yo tenía una media de 19 puntos por partido, con una media de 19 puntos por partido, quiero decir, pero que era frecuente, o sea, Pino es la que debía tener y tal, pero que era, o sea, era anotaciones altitas, pasar de 80 era habitual.
Ujú. Ese tercer y cuarto puesto, otra vez Italia, nos Sí, vamos a sí, sí, cruzar con los Italia no italianos. importa, sí, sí. Y luego el Mundial del 86 quintos, pero es que luego Sí. otra vez en el Eurobásquet del 87 en Grecia, Mm. cuartos otra vez, ¿no? Nos cruzamos en semis contra la Unión Soviética, Ahí ese fue el fallo, sí, sí, 96-113. sí, sí. Y en ese, quería llegar a este Eurobásquet porque en este Eurobásquet, pese a caer en el tercer y cuarto puesto contra Yugoslavia, Sí, 87-98, entraste en el mejor quinteto del campeonato. Un poco sí. para también que la gente entienda la relevancia que tuviste también en la selección, no solamente a nivel de club, sino también en la selección. O sea, un Eurobásquet que además no quedáis terceros, no tocáis medalla, ni un equipo que no toca medalla y entras en el mejor quinteto. O sea, Sí, sí, hombre, yo a nivel europeo, o sea, estaba muy bien considerado como cuatro también. Yo, además, en ese, creo que es ese y el siguiente o el otro. Había dos europeos, bueno, uno europeo y otro, no sé si es europeo tal, que también me ponen el 5. En ese, me parece que en ese concreto, no. No sé si ese es el que está también de Divac, está Marciulainis, está Petrovic, no sé si es ese concreto u otro, pero quiere decir que es un equipazo de narices. Y en ese somos el único equipo, ahí sí que, o sea, igual que nosotros sí que estaba a nuestro, o sea, nosotros lo hubiésemos tenido a nuestro alcance y fallamos contra Checoslovaquia, en el caso este jugamos muy buen europeo, lo que pasa es que los rivales eran difíciles. De hecho, fuimos la única selección que ganó a Grecia, que fue finalmente la campeona, la Grecia de Giannakis, de Galis, en su propia casa, pero fuimos los únicos que la ganamos, pero tuvimos esos cruces que no nos favorecieron, sí, pero sí, sí, yo estoy muy orgulloso de haber estado en ese 5 titular, sí. totalmente. Y a partir de aquí, ahora sí que voy a dar un pequeño salto, porque quiero que nos vayamos a los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 92. No quizás por resultados, ¿no? Que a lo mejor, pues, jugando en casa nos hubiese gustado, pues, poder avanzar un poquito más, pero es verdad que en la fase de grupos, pues, teníamos al Coco, ¿no? A Estados Unidos. Eh, en ese partido de la fase de grupos, el marcador lo tengo simplemente o sea, como dato, ¿no? Para que veamos un poco de la potencia de ese Dream Team. Claro, meten 122 puntos. Pero es que creo que a Brasil le meten otros 125 o Sí, sí, 127, o sea, salvajadas. 122 a 81. En ese partido tú metes 23 puntos. sí. Y en ese partido es la segunda vez que te enfrentas a Michael Jordan, porque ya recordamos que en Los Ángeles ya estaba Michael Jordan. Ujú. Y en este, pues estaba Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Están Bird, todos. Patrick Ewing, Scottie Pippen, bueno, Barkley, están Barkley, todos. Karl Malone, Sí, bueno, Stockton, están todos. Stockton, Robinson, Drexler, o sea, Presley, están no, no, ahí, estaban todos, estaban estaban todos. todos. ¿Cómo es esa experiencia de jugar? Porque además creo que le hiciste un tapón a Larry Bird, Sí, ¿no? ¿Puede sí, ser? claro, sí. Al River, pobre en ese momento, ya estaba un poco, es verdad que de todos era el que estaba un poquito más tocado, se le veía físicamente y a ver, en ese sentido, hombre, tiene mérito, pero bueno, cuando tienes uno como ídolo, ya al final darle el tapón, ya es como decir, oye, Larry, me sabe Me mal, ¿no? sabe mal, ¿eh? Pero para mí eso fue volver a vivir porque te voy a explicar. Yo venía de estar 14 meses sin jugar Sí, porque por una yo tuve lesión de una lesión rodilla. muy grave. Entonces, yo me lesiono en Navidades del 90, Navidades del 90, y empiezo a jugar, empiezo a poder jugar, o sea, con riesgo durante todo ese periodo de haber quedado cojo, porque no solo para no jugar, sino lo pasé o sea, bastante mal, fue muy larga en la Copa del Rey, que fue sobre marzo de ese año, todavía un poco cojo, Caito me pone. Entonces, o sea, Antonio tenía dudas para llevarme a la selección porque no estaba bien. Entonces, para mí era un reto personal el poder estar allí. Entonces, conseguí ponerme muy bien en forma, está muy bien de forma. Y el jugar ese, personalmente, me dije, o sea, este es tu partido de premio y de verdad te lo digo así sinceramente, o sea, yo disfruté como nunca. Sé que la Olimpiada no fue un éxito para la selección, me sabe mal en ese sentido,
pero para mí, yo dije, este es mi partido, yo he estado 14 meses sufriendo, o sea, va a ser la primera y la última vez que voy a jugar contra estos tíos, o sea, este es mi día, y lo disfruté, fue la gloria, o sea, yo es de los recuerdos más bonitos que tengo, repito, me sabe mal decir esto, porque claro, hay gente que dice, sí, pero el equipo no jugó bien, hubo muchas circunstancias, Antonio fue su último año, llevaba ya muchos años, Fernando Gómez se los lesiona, Ferran Martínez se los lesiona, Morales se lesiona, o sea, tenemos una serie de circunstancias que bueno, pues que quizás, bueno, pues llegamos con no el equipo perfectamente, pero vamos, a nivel personal, ese partido lo recordaré siempre. O sea, tú sabes, porque en la Olimpiada sí, pero hasta yo mismo, joder, ya había pasado mucho tiempo, pero el 92 es más reciente. ¿No? Además, como jugaba de 4 y jugaba de 3, es que prácticamente me defendieron prácticamente todos y pude jugar casi contra todos. O sea, es que recuerdo meterle canastas a Pippen, a Jordan. Metí un mate que estoy intentando pillar esa imagen de alguna manera, pero me cuesta un mate al Dream Team. O sea, es que vamos, jugar de espaldas y que te esté defendiendo el cartero Carmalón, o sea, tú sabes, o sea, eso quiero decir, es una de las cosas que no se me olvidará. Ya te digo, desgraciadamente coincide con esa otra circunstancia, pero para mí, vamos. Y además, otra cosa que diré de este equipo es que luego estuvimos en la Olimpiada de Seúl, que viene otro Dream Team, pero la calidad humana que tenía esta gente, o sea, los cracks, estos eran estrellas, estrellas, o sea, estrellas, estrellas, estrellas que ibas con ellos y que y hacías una foto y que hablabas 2 palabras, los tíos te respondían con todo, digamos, respeto y humildad, o sea, gente que es grande de narices, pero que está allí, que luego coincidías con otros que ya eran un poquito más niñatos, por decirlo de una manera, ya era otra historia, ¿no? Pero estos, oye, chapó y evidentemente que metían. Y también te digo, y ellos no fueron a la Olimpiada súper preparados. ¿Eh? Estos estaban muy bien cuando metían, pero que no iban súper, súper preparados y iban sobrados, la verdad. A ver, claro, tú metiste 23 puntos, ¿eh? No sé si lo he Sí, dicho sí, antes, sí, 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 23 sí, puntos, sí, lo digo sí, sí, porque sí. como decías, "Buah, metí canasta a este, al otro". Claro, es que Sí, 23 sí, sí. puntos son bastantes canastas como Sí, por para... eso casi casi les repartí un poquito a todo. A mí la verdad es que el baloncesto, cuando jugaba contra equipos americanos o equipos, a mí me iba más. O sea, a mí me iba peor el juego estático. Entonces, si son equipos muy móviles, transiciones, un juego así ágil, me iba mucho mejor. Hmm. Entonces, con los americanos, este juego, pues ellos lo hacían. Entonces, a mí me iba muy bien ese estilo de juego. A mí me mataba más en eso, en juego estático, que prácticamente no te mueves, que claro, que tienes que usar muchísimo el cuerpo en poca distancia. En cambio, si yo puedo tener un poquito más de espacio y hacer bueno, y aprovechar mi velocidad y el correr, pues claro, me iba mucho mejor. Claro, totalmente. Entonces, igual sí que lo que decíamos de en la NBA hubieses tenido un hueco, ¿eh? Al menos por juego, No, yo yo creo creo, ya te que... digo, de verdad, en Por el juego general, americano, ¿no? Que decíamos, sí, que no, un pero juego cada mucho uno en más su lado, rápido, porque más yo creo que Fernando Romay en su momento, si hubiese habido ese acercamiento, hubiese podido estar, o cualquier jugador. No te digo ser un crack, ¿eh? No, yo no he dicho ser un crack, ¿eh? No he dicho, pero estar en un equipo y poder haber jugado entre un séptimo hombre, a lo mejor alguno con un poquito más de suerte, un sexto hombre, seguro. Porque, o sea, piensa ahora incluso a día de hoy que nos vemos, claro, es que tú los ves, es que aquella selección del 92, es que o sea, somos muy altos, quiero decir, que ahí estamos jugando un equipo súper alto, eh, potente físicamente, y dices, bueno, coño, que estos tíos son de hace 40 años, pero bueno, pero es que el baloncesto en ese momento de 40 años, claro, tú jugabas contra Sabonis, que era un 220, contra Tachenko, que era un 220, Velosteni, que casi era, o sea, que tenían, o sea, que luego hubo un momento que bajaron las estructuras, pero que en esos momentos los Yugolavos también eran grandísimos, que estás jugando con un equipo grande y rápido. y para reforzar un poco lo que estabas diciendo de que para ti ese partido y esas Olimpiadas fueron importantes, ¿no? Más allá del resultado, es que yo lo pienso y muchos jugadores o jugadores que han pasado por aquí lo han dicho en la misma línea. Al final, los títulos, las medallas, pues sí, pues las tienes ahí, pero ese recuerdo, ¿no? Justo lo que decías, ese recuerdo de, ostras, es que he jugado contra Magic Johnson, es que he defendido a este, es que le he metido una canasta al otro, ¿no? Eso se va a quedar ahí. Eso se va a quedar ahí Sí, en tu sí. memoria para siempre Eso no y me lo quita nadie. Claro, exacto. Entonces, bueno, yo creo que hay que entenderlo. Por supuesto que hay que entenderlo. Los resultados, pues no dejan de ser resultados, pero al final las experiencias son lo que se van a quedar.
ahí para siempre. O sea que yo Sí, encantadísimo de que lo hayas podido compartir. Y bueno, aquí podríamos estar, solo con esto podríamos estar muchísimo, muchísimo tiempo más. Pero voy a pasar a la pregunta a ciegas para empezar a cerrar este episodio, que ya te digo, encantadísimo que podríamos seguir, lo sé, que un rato bastante largo más. Voy a lanzarte la pregunta del invitado anterior, que fue David Doblas. Y su pregunta va un poco por el área de la educación, ¿no? Él lo que estuvimos hablando un poco de temas un poco más de educación que surgieron, y él la pregunta para ti, sin saber que ibas a ser tú, porque no sí, saben sí, sí. quién son el siguiente invitado, era si hubiese una carrera universitaria o unos estudios, ¿no? No necesariamente universitarios, sino unos estudios Sí. que no estén inventados y que te gustaría que existiesen, ¿cuál sería? Es un poco difícil, vamos, así a bote pronto, ¿eh? Pero... No, mira, no te creas. Para mí, uno muy difícil y que cada vez más necesario, no en estos días, sino en lo que nos viene. El título de sentido común. A ver si es, a ver cómo la gente es capaz de desarrollar el ser capaz de pensar por sí mismo y de tener un sentido común que le haga llegar a conclusiones para él mismo sin o sea, tener que estar necesariamente influido, sí, que absorbido de todo lo que quiera, pero que uno llegue a tener sus propias conclusiones. Para mí eso debería de fomentarse mucho más porque cada vez está todo mucho más controlado y la gente, al final, para vivir, pienso que es muy importante tener tus propias, digamos, principios, creártelos, tener tus propios criterios y tener la cabeza bien situada y hacer lo que... Entonces, para mí, eso, el aprender a pensar, que se habla muy bien, mucho, ¿eh? Sí, a pensar por sí mismo, uf, y llegar a tener un sentido común bien desarrollado, yo ahí lo dejo. Pues no voy a añadir ni un punto más. Me parece perfecto. De verdad que sí. Pues ahora es tu turno. Quiero que lances tu pregunta para el siguiente invitado o invitada, que no te puedo decir quién es. Bueno, yo la mía no es tan profunda como la de David, porque claro, yo entendía que era un programa así más de baloncesto y es más en el ambiente de baloncesto. Yo la mía es, básicamente es cómo solucionamos el tema de los 3 puntos, o sea, el tema de las líneas, si las ponemos más atrás, ¿va? ¿Cómo solucionamos el tema de los 3 puntos para que sume como sumó al principio? ¿Me entiendes? Al principio el tema de los 3 puntos sumó muchísimo al baloncesto, pero creo que se está convirtiendo en un problema. Se está convirtiendo el baloncesto en un poquito ya los Harlem Globetrotters de cada partido y hay mucha parte del baloncesto muy rica, el juego interior, lo que tú decías, tiros de media distancia, hay cosas que se lo está comiendo, que los chavales y todos solo piensan en tirar de 3 puntos, todo es tirar de 3 puntos, que además, efectivamente, claro, te hace ganar partidos, pero que ahí yo creo que hasta a nivel institucional se lo tendrían que empezar a plantear cómo hacemos que el baloncesto vuelva a ser un poquito más completo, porque todos vamos a ganar con eso. Muy buena pregunta y esa preocupación no es solo tuya, ¿eh? Hay Sí, mucha sí, sí, gente ya sé, que sé sí, sí, que sí. está ahí ese run run de a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Si se retrasa la línea hay que ampliar el campo porque ya no Sí, cabemos. claro, y al final también se convierte en un, claro, y al final sí tiras de medio campo y eso tampoco es baloncesto, eso es un show, o sea, al final baloncesto es un deporte de equipo que hay que pasar, que hay que jugar un poco, que hay que hacer diferentes, no es solo un virtuoso, o sea, convertirte en un virtuoso, que también, ¿no? Pero, entonces, bueno, a ver qué se hace. Buena pregunta, vamos a ver qué nos responde. Y ahora ya para terminar te voy a pedir la recomendación de un libro y una película o una serie, lo que quieras. Bueno, el libro, yo tengo uno que me gusta mucho, para mí también, vamos, yo lo haría de obligatoria lectura, que se llama Sapiens, que es de animales a dioses, por un autor que tiene un nombre muy raro, que es Yuval Noah Harari, es un judío, pero yo lo recomiendo, bueno, Sapiens de animales a dioses. Este es el libro. Muy bueno. Y a nivel de... No, la verdad es que no soy muy seguidor de series y últimamente pues no veo yo... Me es difícil recomendar
una película o una serie. A mí realmente me gusta cualquier documental que tenga temas de historia, sobre todo me gusta mucho la historia, o temas, pero me sabe mal no poderte recomendar porque no he estado pensando, pero ya te digo, series no me ha no me ha acabado de enganchar. Y películas hace mucho no sé, la tengo, pero no me viene ninguna a la cabeza, lo siento. No hay problema, el tiempo que tengan que invertir viendo la serie o la peli, que la inviertan leyendo el libro de Sapiens. ¿Eh? y así lo Vale, pues dejamos muy bien. cerrado, claro. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y iVoox, así que si os ha gustado os invito a compartirlo con cualquier persona que penséis que le puede gustar también, a darle like o 5 estrellas en función de la plataforma que lo estéis escuchando, y así pues nos ayuda también a seguir creciendo y a que este proyecto pues poco a poco vaya siendo un poquito más grande. Y ahora sí, Andrés, muchísimas gracias por pasar este rato conmigo y con toda la gente que lo esté escuchando o viendo. Ha sido un auténtico placer poder estar contigo y poder aprender, porque una de las cosas que más me gusta de esto es que yo aprendo muchísimo. Hay cosas que sabes, pero hay muchísimas cosas que no sabes y cada episodio es una nueva oportunidad para aprender y contigo he aprendido muchísimo, lo digo de verdad. Así que, de hecho, el guión y las preguntas y la información que normalmente me pongo aquí para tener información de todos los invitados, debo decirte que el tuyo ocupa varias páginas para que se entienda un poco la importancia pues de toda tu trayectoria profesional, que creo que ha sido muy determinante y muy importante para nuestro baloncesto. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues también yo te doy las gracias porque además sé que en tu caso, al ser tan joven, pues no lo has vivido, pero yo te he oído y vamos, estás súper conocedor de todo lo que ha pasado. Te felicito por todo eso y nada, y para mí también ha sido un placer y como tú has dicho, o sea, yo colaborar con cualquiera que promocione el baloncesto, pues ahí me tiene porque el baloncesto pues me ha dado mucho afortunadamente y es bueno, de bien agradecido pues el devolverlo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Ya no soy tan mayor, aparento menos, pero ¿Sí? ¿Qué edad luego, tienes? Ah, vale, vale. yo tengo 36 ahora mismo. No, hombre, era un chaval. Claro, yo nací en el 89, Pues no me dio tiempo de ver con 36 me esos retiré Juegos yo. Fíjate, Olímpicos. fíjate lo que es la vida del baloncesto. Con Claro, 36 ya te retiras y te tienes que buscar la vida por otro lado. eso es. Nada, oye, muchísimas gracias, de verdad. Venga, un abrazo. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante de baloncesto como Andrés, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.